Muy bien, pues como son las 5 de la tarde, podemos proceder al inicio del webinar. Vale, perfecto. Venga, pues empiezo. Perfecto, sí. Bueno, buenas tardes a todos los que os conectáis desde España y también buenos días a los que también os conectáis desde Latinoamérica, que también sois muchos. Y bienvenidos a todos a este webinar de aplicación de herramientas de simulación CFD con modelos ASM en EDAR. Bueno, mi nombre es Manuel Martínez Guirado, soy docente en el aula de bioindicación Gonzalo Cuesta. Como muchos de vosotros ya conoceréis, este aula está adscrita a la Universidad Politécnica de Valencia y pretende servir de reciclaje y aprendizaje continuo de todos los profesionales del sector del tratamiento de aguas residuales y con el fin de potenciar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la optimización y el control de procesos de EDAR. Bien, bueno, este webinar estará impartido fundamentalmente por dos profesores, por un lado Francisco Sánchez Fernández, ingeniero especializado en CFD y perteneciente a la empresa Link Simulation. Esta empresa es una empresa de relativamente reciente creación y muy especializada en simulación numérica y en concreto en aplicaciones de mecánica de fluidos computacional CFD en el tratamiento de aguas residuales y en concreto en depuración de aguas residuales. Por otro lado estará Héctor Rey González, especialista en simulación CFD en la Bioindicación Gonzalo Cuesta, compañero por tanto mío de docencia en ella, y él se encargará de otra de las partes del webinar. Bien, el webinar tiene una duración prevista de 1 hora y media y está fundamentalmente estructurado en dos bloques fundamentales. Por un lado estará el primer bloque en el que entre ambos, Héctor y Paco, desarrollarán y explicarán en detalle un artículo de investigación que se redactó pues, hace unos años en el que en un caso real se implementaban los modelos ASM en un modelo CFD previamente calculado de una planta. El segundo bloque se centrará fundamentalmente en un software de libre descarga al cual tendréis acceso a la finalización de este webinar y que se desarrolló en paralelo a ese artículo de investigación y que implementa pues, los modelos de la IWA ASM en los modelos de simulación fluidodinámica de un reactor. A la finalización de cada uno de los bloques habrá un turno de aclaración de consultas que se hayan ido produciendo mediante el chat que todos tenéis disponibles en la parte inferior derecha del webinar. Pues a la finalización, como decía, de cada uno de esos dos bloques daremos paso a una fase de aclaración de todas esas consultas que se hayan ido produciendo a lo largo de cada uno de los bloques. Así que, bueno, sin más presentación, voy a pasar a Héctor Rey González, que se va a encargar de la primera de las partes de esta presentación. Espero que os guste, así que, como decía, tenéis el chat a vuestra disposición y ahí podéis ir expresando pues, todas las dudas y consultas que necesitéis hacer, las cuales, como decía, serán atendidas al final de cada uno de los dos bloques. Así que me paso ya a Héctor. Sí, muy bien. Pues gracias, Manolo. Muy buenas tardes a todos. Deseando que os encontréis lo mejor posible dentro de esta situación tanto peculiar que nos toca vivir, pero bueno, que pronto pasará. Y bueno, lo único que quiero representar ahora como primera introducción antes del propio artículo es el hecho de que, bueno, ya que se habla de tanto temas CFD como temas ASM, pues bueno, yo os explico brevemente qué es lo de ASM. Pues bueno, lo de ASM, los modelos ASM, pues provienen del tema de Activated/Models, que quiere decir modelos de fangos activados. Entonces, en ese hecho, lo que se reproduce es la posibilidad de coger los que son las plantas depuradoras a escala real y tratar de plasmarlas, reproducirlas en un modelo matemático que maneje un programa informático. Entonces, de esa manera vamos a tener la capacidad de reproducir con una gran fiabilidad las predicciones que haga el modelo. Es decir, se acerque lo máximo posible a la realidad.
¿Cómo se va a conseguir? Pues como se puede ver en el siguiente paso de la diapositiva, si puedes, Manolo, por favor, activar el siguiente paso. Sí. Aquí lo que se ve es en pequeñito, pero bueno, intuitivamente lo que nos está diciendo es que la cantidad de información que hay que introducir a este tipo de simuladores es mucho mayor que la habitual hasta ahora en cualquier tipo de diseño con hoja Excel, de manera que lo que se ve en ese diagrama o se intuye es que la DQO, por ejemplo, no va a ser simplemente el valor de la DQO total, sino que va a ser una descomposición de la DQO en muchas de sus fracciones solubles, particuladas, biodegradables, no biodegradables, en fin, una forma de introducir mucha más cantidad de información que va a repercutir en una mayor seguridad en las predicciones del modelo. Vas a tener una mayor caracterización y fiabilidad de cómo es ese influente que estás introduciendo en el modelo, para que de esa forma los resultados que obtengas también sean fiables, de si tengo que aumentar el volumen, la variación, aumentar una recirculación, etc. Y todo esto para conseguir tener estos resultados, pues como se ve en la siguiente fase dentro de esta diapositiva, es que, sí, eso es, que aquí lo que se ve es cómo aparece un modelo matemático representado en este caso en el software West, y donde, pues bueno, pues puede representar cualquier tipo de elemento que hay en una planta depuradora, pues desde diferentes tipos de reactores, ya sean lanzamos activos convencionales, con biopelículas, con membranas, secuenciales, sistemas de decantación, sistemas de digestión, de espesamiento de fangos, en fin, tienes multitud de opciones, incluso la automatización en cascada, condicionada por el valor del amonio, en fin, muchas posibilidades que en definitiva te van a permitir obtener resultados de un modelo que, como digo, sean lo más fiable posibles. Y hasta aquí la parte esta de los ASM. Ahora doy paso a Paco, que será que os cuente un poquito de qué va el tema de la CFD. Vale, perfecto, Héctor, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Vale, perfecto. Supongo que podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Venga, genial. Entonces, igual que mi compañero Héctor ha comentado que son los modelos ASM, la otra herramienta que vamos a ver un poco en este webinar es la CFD. Entonces, lo primero, la pregunta, ¿qué es la CFD? La CFD es pues de manera muy análoga como son los ASM. La CFD es una herramienta matemática para resolver numéricamente ecuaciones en derivadas parciales. Vale, dicho así, no parece una herramienta muy potente, pero es que un problema que tenemos en la ingeniería, problema muy típico y muy tradicional, es que muchos de los fenómenos de ingeniería, incluso de biología, químicos, es decir, pues el mismo movimiento de los fluidos, elasticidad y resistencia a materiales, pues sus ecuaciones son modelizadas mediante ecuaciones derivadas parciales. ¿Cuál es el problema? Que estas ecuaciones no tienen solución analítica, es decir, con lápiz o bolígrafo y papel no podemos tener la solución. Entonces es una limitación importante de que a pesar de disponer de la ecuación de comportamiento, no podemos predecir el proceso. Y en mecánica de fluidos, pues esas ecuaciones son las de Navier-Stokes. ¿Vale? El problema de esta ecuación, pues fueron unas ecuaciones, fijaros, que fueron deducidas en el siglo XVIII, pero hasta hoy en día no han podido ser resueltas. De hecho, son uno de esos que se llaman los problemas del $1.000.000, es decir, que si alguno de ustedes o de vosotros pudiese resolver analíticamente la ecuación, pues le darán $1.000.000. Pues por medio de la CFD, por esta herramienta matemática, podemos aproximar, es decir, evaluar las ecuaciones de Navier-Stokes y obtener los campos de velocidad y presión. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del campo de velocidad en la hélice de un aerogenerador o el campo de presión en un módulo de desalación por osmosis inversa. El método en sí, ¿en qué se basa la CFD? Se basa en discretizar, en dividir, es decir, en dividir el dominio y las ecuaciones en dominios, en subdominios, en volúmenes finitos que luego aglomeramos en unas matrices enormes. Bueno, depende del nivel de detalle que queramos, y mediante cálculo computacional se resuelve. Es decir, la CFD, por así decirlo, es una combinación del problema físico, que en este caso es mecánica de fluidos, métodos matemáticos y programación. Y de hecho su progreso ha ido muy ligado al desarrollo de los ordenadores. Es decir, en los últimos años se usa mucho más la CFD, más que nada porque ahora hay ordenadores que te permiten hacer CFD y esperemos que siga avanzando la tecnología.
Y respecto a qué puede aportar el CFD en el tratamiento de aguas o en general su aportación a la ingeniería es muy interesante, pero en el tratamiento de aguas, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales, muchas veces el diseño de las plantas se hace en base a temas biológicos, biológicos, sin tener muy en cuenta el flujo, es decir, el análisis del flujo. Entonces luego nos podemos encontrar con que tenemos problemas de un sitio donde falta mezclado, cortocircuito. No sé si hemos perdido a Paco. Volúmenes muertos. En este interés. Vale, perdón. ¿Dónde me había quedado? No, bueno, igual he sido yo, ¿eh? ¿Se me escucha bien ahora? Sí, sí te oye. Sí. Por un momento hemos dejado de escucharte, sí, Paco. Pero bueno, ya parece que hemos retomado la conexión. Vale, repito. Vale, disculpad, sí, se ve que tengo la conexión un poco limitada. Sí, me refiero a que la CFD es una herramienta de gran potencial en el tratamiento de agua, puesto que muchas veces el análisis, en la mayoría de ocasiones, el análisis de la instalación de depuración se hace en base a condicionantes bioquímicos o biológicos y no se tiene en cuenta mucho el flujo. Entonces, mediante CFD podemos analizar si hay zonas muertas, cortocircuitos y otras ineficiencias. Además, nos permite un gran nivel de detalle, pues nos permite obtener el campo de velocidades en cada una de las localizaciones y, por ejemplo, otra utilidad muy interesante es cuando queremos hacer un prototipo, tanto a nivel de coste como de tiempo, pues podemos hacer un prototipo, validar el modelo CFD y a partir del modelo CFD desarrollar ese diseño. Y otro aspecto muy interesante que veremos en este webinar es la capacidad de integrar otros modelos, no solo fluidodinámica, sino fluidodinámica más radiación, fluidodinámica más biología, etcétera. Sí, lo estoy viendo en el chat, es verdad. CFD en español sería, en castellano sería mecánica de fluidos computacional o dinámica de fluidos computacional, y en inglés es Computational Fluid Dynamics, de ahí sus siglas CFD. A continuación presento un poco el artículo que vamos a presentar en esta primera parte del webinar. Y aquí veis el artículo, esta es la primera página del artículo, que además nos lo publicaron en Boati Research, que es la revista de mayor impacto en investigación de agua, por lo que para nosotros con toda la humildad es un orgullo. Y lo que hacía básicamente, lo que hicimos en el trabajo fue analizar un rastreo biológico combinando herramientas fluidinámicas de CFD y herramientas de modelos de fango activos, modelos SM1. ¿Vale? Esto no es del todo novedoso, pero ya había algunas investigaciones de eso. El gran potencial o el gran avance, la gran aportación de este artículo fue que permitió hacerlo sin un excesivo coste computacional en reactores con régimen intermitente de elección. Entonces, primero os voy a presentar un poco la simulación. Aquí veis el reactor que se ve aquí un poco debajo del dibujo, creo que se ve ratón así. Este es el reactor que vamos a analizar y fijaros que es un reactor muy pequeño, ahora miraremos las dimensiones, pero son de 500 metros cuadrados, 500 metros cúbicos de volumen, y tiene una zona anóxica por donde entra el agua a tratar y tenemos un agitador en ella y una zona óxica cuyo suelo está cubierto por difusores de aire. Entonces teníamos unos parámetros unas condiciones de operación, es decir, un caudal de agua a tratar con una carga biológica, y además teníamos como requerimiento del efluente que el efluente se mantuviese la concentración de amonio en el efluente que fuese menor de 1,5 ppm. Entonces, ahí es donde entró en juego nuestro análisis. El artículo trató de analizar distintas configuraciones y caudales de aireación con el fin de mantener esa consigna, ese parámetro del efluente con el menor coste computacional posible. Y como hemos dicho, pues algo muy interesante de esto es que combinó herramientas de CFD y herramientas de simulación biológica ASM1. Aquí les enseño un poco el esquema de cómo se planteó la simulación.
Y entonces aquí veis el flujograma. En la parte izquierda veréis que es la parte más fluidodinámica, es decir, a partir de unas variables como son el caudal trasegado, la geometría, la potencia del agitador, resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes y obtenemos unos campos de velocidad y de turbulencia. Y luego, a partir de esos campos de velocidad y turbulencia, pues transportamos cada una de los componentes del modelo a SM1 en este caso, teniendo en cuenta sus reacciones. Y algo muy interesante es que el output del modelo, la salida del modelo no va a ser el amonio en la salida, eso es la consigna, es decir, nosotros controlamos la duración de los ciclos con el tal de conseguir en la salida una concentración de amonio promedio de 1,4 ppm. Y la salida de nuestro modelo será el tiempo, la fracción de tiempo que tenemos que tener la aireación encendida y a partir de la cual podremos evaluar el gasto energético de la soplanta, ¿vale? Y hasta aquí creo que es mi parte. Le paso el testigo a Héctor. Sí, ahora continúo yo. Me imagino que veis mi pantalla. ¿Me podéis confirmar, Manolo? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues bien, continuando el trabajo que hicimos entre varios. En común, Sí. Pues bueno, lo que se hizo ya dentro del desarrollo de este trabajo, un poco de investigación que fue publicado, fue en primer lugar pues tener una descripción sobre, en este caso, sobre los dos softwares, pues, tanto el de ASM, que se encarga propiamente de ASM, como el de ACFD, en donde en ambos casos pues representábamos la realidad de la planta. Y la realidad de la planta es la que se observa en este caso. Era una planta sencilla en cuanto a proceso, es decir, la patente era esta de Luzak-Eittinger, que bueno, es al final una cámara óxica precedida de una anóxica, dividida en dos líneas gemelas, con una temporización de la aireación. O sea, podíamos ajustar la temporización para de esa forma, como ha dicho Paco antes, pues poder ajustar el valor de amonio a la salida. Y además, bueno, pues teníamos en cuenta el sistema de tratamiento de fangos, formado por un espesamiento, por una deshidratación, y todas las recirculaciones o retornos que la englobaban, desde la recirculación interna, la circulación externa y el nacimiento de la línea de fangos a partir de la purga, que también conlleva una serie de escurridos que se generan tanto en la deshidratación como unos clarificados del espesamiento que te retornaban a la cabecera. Bien, pues todo esto era tenido en cuenta con los diferentes volúmenes que implicaban cada uno de los reactores, los diferentes sistemas de aireación. Y todo esto reflejado en el corazón de este sistema, que es al final el reactor biológico, pues conllevaba este tipo de distribución de difusores. O sea, esto es algo que el analizar si interesa más energéticamente, porque el coste económico nos va a ser más positivo para alcanzar la misma calidad del efluente, un sistema de una distribución como la que estoy enseñando aquí o como la que enseño en esta otra imagen, en donde lo que cambia es cómo distribuimos los difusores. Es decir, aquí esto es una primera configuración que hemos llamado configuración número 1, en donde lo que hay son, como se indica aquí, pues un total de 48 difusores distribuidos uniformemente, pero en 8 filas. ¿Interesa más esto o nos interesaría más algo así, en donde a partir de la suposición cierta de que en cabecera del reactor óxico va a haber una mayor demanda de oxígeno, porque es donde entra más cantidad de materia orgánica sin degradar y de amonio que no se ha nitrificado, nos interesa concentrar la demanda de oxígeno en esta zona y más adelante ir espaciando en la parte final estas filas de difusores porque ya no hay tanta demanda de oxígeno y hacer que, ya que son un mayor número de difusores en esta otra configuración que llamamos configuración número 2, pasamos de 48 difusores que hay en esta a 80 de esta otra, ¿qué nos interesa más? Que sean difusores que inyecten poca cantidad de aire, muchos pequeños difusores o pocos difusores que inyecten más cantidad de aire. Pues bueno, como veis, nos estamos planteando una serie de preguntas que con lo que serían herramientas tradicionales, es decir, hoja de cálculo Excel o incluso un software tipo West, tipo BioWin, en donde también puedes manejar los fangos activos convencionales, los ASM, eso no es suficiente para dar respuesta a cuál de los dos escenarios que estamos barajando es mejor. Aquí la respuesta ya gira en torno más a una combinación de elementos CFD, software CFD, con los modelos ASM integrados.
Entonces, es aquí cuando hemos tomado la decisión de integrar estas dos herramientas, la de la CFD y los de la ASM. Y bueno, pues sobre esto, esto es un poquito remarcar con lo que he comentado, es más de lo mismo. Diferentes tipos de difusores, cada uno con unas características. Algunos inyectan 7 metros cúbicos a la hora por difusor en la configuración 1. Estos otros, en la configuración 2, inyectan menos aire, 4 metros cúbicos a la hora por difusor. Bien, pues esto lo que permite es obtener información de este tipo. Información, la CFD permite obtener información relativa, por ejemplo, a la velocidad de las partículas dentro del reactor. Esto es un corte, una sección longitudinal, y entonces podemos ver cómo aquí están representados una sección de las 8 filas de difusores, y aquí ya podemos ver que según la gama de colores, pues colores más rojizos indicarían velocidades más elevadas, colores más azulados pues nos indican velocidades más lentas. Podemos llegar a conocer el campo de velocidad, tanto de la configuración número 1, es decir, con menos difusores, pero de más caudal, o la configuración número 2, en donde hay más difusores distribuidos de una forma no homogénea, con menos caudal por difusor. Y podemos seguir avanzando, porque solo el saber el campo de velocidad no nos dice todo lo que necesitamos. O sea, podemos llegar a conocer, por ejemplo, la distribución del aire, ya no oxígeno, que eso llegamos luego, sino del aire dentro de las dos configuraciones, dentro de la configuración número 1, dentro de la configuración número 2, con distribuciones diferentes de los difusores, y podemos conocer pues, bueno, que en la configuración número 1 el aire ocuparía el 28% de este volumen de zona óxica, la configuración número 2 ocupa el 17%, pero bueno, todavía esto es algo más que nada anecdótico, no es precisamente lo que nos va a aclarar la calidad del efluente que buscamos, que queremos una calidad del efluente en torno a 1,5 ppm de amonio en el efluente y cumplir con los criterios de vertido en cuanto a DQO que se exigían también. Pues bueno, ¿dónde vamos a poder empezar a conocer esa información? Pues a partir de este otro tipo de resultados. En este caso, la configuración número 1, la que tiene una distribución uniforme de difusores, lo que podemos ver es, en este caso, cómo el oxígeno se distribuye, la concentración de oxígeno a lo largo del reactor óxico. Pues bueno, como podíamos intuir, pero aquí ya se certifica, al principio, en cabecera de este reactor óxico, lo que encontramos son colores verdosos que lo que indicarían son concentraciones de oxígeno más bajas que las que nos encontramos con estos tonos más rojizos. O sea, de hecho, esto lo que indica es que el agua que circula en este sentido se encuentra con que en la parte final, en la cola del reactor óxico, pues hay unas concentraciones muy elevadas de oxígeno. De hecho, estamos en torno a valores de 4, casi 5 ppm de oxígeno disuelto en el reactor. Es algo que incluso resulta indeseable. O sea, no necesitamos mantener una concentración de oxígeno disuelto tan elevada en el reactor. Esto está demostrando pues, que hay un poco de exceso y que se está desaprovechando esa burbuja de oxígeno que se ha introducido dentro del reactor, porque no nos hace falta llegar a esa concentración. O sea, nos hace falta unas concentraciones más cercanas a 2, que garantizan la existencia de oxígeno suficiente para abastecer todas las necesidades biológicas de la biomasa. Entonces, esta imagen, si se compara simplemente como tema visual con la de la configuración 2, es decir, una distribución de difusores heterogénea con menor caudal de aire suministrado por difusor, lo que ya vemos es que los tonos rojizos desaparecen. Aquí hay mucho color rojizo, en esta no. Por lo tanto, estamos más en un valor en torno a 2 en cabecera, 2 y algo en cola del reactor óxico. Entonces, bueno, esto nos está indicando que posiblemente en esta configuración número 2 hay un mejor aprovechamiento del oxígeno dentro del reactor óxico. O sea, esto ya nos está dando pistas. Por ahora, a modo visual, pero todo esto lo podemos concretar con números, con concentraciones, con gramos de oxígenos consumidos, con calidades del efluente conocidas e incluso, como veremos en las últimas diapositivas, pues llegar a cuantificar las potencias consumidas de las soplantes y cuantificarlo con pues, un ahorro como un ahorro energético y saber de cuánto estamos hablando. Pues bien, igual que hemos hecho con esta gráfica de colores respecto a la concentración de oxígeno, podemos también hacerlo con la de cualquier componente del modelo ASM1. Cuando decimos ASM1 es que el modelo número 1 contempla la eliminación biológica de materia orgánica y nitrógeno. No llega a la de fósforo, ese es el modelo número 2, pero bueno, también se podría implementar con los modelos CFD. Entonces, en este caso, con el tema del amonio, pues lo que podemos ver también es cómo en cabecera del reactor óxico, como era esperable, nos encontramos con tonos más cercanos a valores elevados, porque es aquí donde viene el licor mezcla proveniente de la zona anóxica cargado de amonio.
Por lo tanto, en esta primera zona empieza a reaccionar con el oxígeno disuelto que hay y poco a poco el amonio se va transformando, se va nitrificando, se va convirtiendo en nitratos y por eso ya en la zona de salida del reactor óxico nos encontramos con valores muy bajos de amonio, que es lo que deseamos, que esté pues, en torno a 1,5. Esto en la configuración 2. Como vemos, es más sutil la diferencia, pero entre un caso, configuración 1 y configuración 2, sí que se aprecia que en la configuración 2 hay más extensión de tono azulado, es decir, hay más zonas con un valor de amonio un poco más bajo. Pues bien, ahora el objetivo se trataba de encontrar la configuración óptima de trabajo que fuese capaz de, para estas características del influente, que en este caso pues era una DQO de 525 ppm, con un iosamonio a la entrada de 45,9, bueno, pues cumplir estos requerimientos del fluente, que como ya he adelantado antes, pues se trataba de que el amonio no superase el 1,5 ppm y bueno, que la DQO esté por debajo de 50. En realidad, el caballo de batalla va a ser el amonio. Cumplido el amonio, pues se va a cumplir la DQO. Entonces, bueno, para esto lo que se aplicó es una estrategia de temas de automatización de la ideación. Es decir, se llegó al acuerdo de aplicar una estrategia que nos parecía muy acorde, que consistía en que con una duración máxima de 12 minutos, pues para no sobrecargar de arranques y paros el motor de las soplantes, porque idealmente cuantas más veces apagásemos y encendiésemos el motor de la soplante, más podríamos ajustarnos y casi sin movernos al valor deseado de amonio de 1,5, pero bueno, supone un compromiso la durabilidad, la vida del motor de la soplante. Entonces, bueno, aplicando un máximo de 5 arranques por hora, pues condicionado junto a ese amonio que queremos conseguir, para que sea de al menos 1,5, pues lo ponemos en 1,4 como consigna a mantener, se aplicó este estudio. Y bueno, pues de esta forma lo que se contempla aquí, por ejemplo, ya es otro tipo de información específica sobre esta configuración número 1. Por ahora yo estoy hablando de la configuración número 1, que es la de distribución uniforme de las 8 líneas de difusores. Pues bueno, aquí por ejemplo lo que podemos ver es que en este dibujo llamado A, el A se refiere a una fotografía instantánea de esta sección del reactor óxico, como dice aquí, al final del ciclo de aireación. Es decir, al final de cuando ya decidimos que pare la soplante, que vamos a entrar en esa zona de paro, de que ya tenemos suficiente oxígeno introducido. Pues bueno, obviamente es así. O sea, vemos mucho tono rojizo, tenemos que en la zona de salida del reactor óxico la concentración de oxígeno disuelto está en torno a 5,4 ppm. Es un valor claramente muy elevado, incluso indeseado, que veremos cómo se puede mejorar. Mientras que en la gráfica B, en donde lo que se enseña es en una fotografía estática de un momento dentro de la fase de apagado, o sea, transcurrido un cierto tiempo en la que las soplantes han estado ya paradas, hacemos una fotografía y lo que vemos es que tras haber apagado los difusores, ya vemos que no hay una emisión de oxígeno, lo que vemos es que el remanente de oxígeno se queda en la cola, en la zona de salida del reactor óxico, ya con una concentración mucho menor, ya en torno a 2 ppm, y lo que vemos es aquí como hay una especie de pluma en color azulado de oxígeno muy inferior, que será, como lo veremos a continuación, debido a que hay una entrada de amonio desde la zona tóxica que lo que está haciendo es consumir el oxígeno que quedaba. Aquí hay más amonio almacenado y está haciendo una mayor demanda del oxígeno que quedaba en esta zona. De manera que al no aportar más oxígeno, se consume rápidamente el oxígeno que había quedado remanente. Esto es una anécdota, pero también este tipo de estudios permitió ver que en caso de representar ahora la concentración de amonio, ya no hablamos de la concentración de oxígeno, sino la de amonio, se veía que durante la fase de paro de las soplantes se generaba en el fondo del reactor óxico una especie de pluma de una mayor concentración de amonio en estas zonas bajas, que lo que hacían es que justo al llegar al final de la etapa de paro, es decir, cuando volvemos a poner de nuevo en marcha las soplantes, la inyección de aire lo que hacía era levantar y hacer ascender esta pluma de amonio concentrado y hacer que durante unos primeros segundos tras la puesta en marcha de las soplantes saliera un pico de amonio, pero muy temporal. Simplemente elevar esta pluma acumulada de amonio, elevarla y como esto es un pistón que avanza, había un espacio de pico temporal del amonio. Bien, es algo
casi anecdótico, pero este tipo de estudios te pueden permitir llegar a conocer este tipo de detalles, que de otra forma no sería posible. Esto, pues si quisiéramos evitarlo, pues como ponemos aquí, podría ser mediante un sistema de aireación que se pusiera en marcha en la zona óxica en los momentos en los que no hubiera aireación. Bueno, esa sería una solución para este caso puntual. Bueno, todo esto que os he enseñado a modo de gráficas que queda muy visual y muy colorido, si lo trasladamos a un tipo de representación gráfica más numérica, pues lo que podemos ver es este tipo de representación. Entonces, bueno, aquí hay como 3 colores que os he puesto en 3 colores para que precisamente sea más fácil seguirlos. Bueno, pues aquí en color rosa lo que vemos es que en función del tiempo, empezando por la fase de aireación, a partir de este momento pararíamos la aireación y seguimos con la aireación parada, lo que vemos es que en color rosa lo que se representa es la masa total de oxígeno en el reactor, pero expresada en gramos. Por eso aquí ponemos concentración de oxígeno expresada en gramos y el número de gramos. Este sería el eje en el que veríamos que hay 200 gramos de oxígeno, 300, 400. Vale, pues como es lógico, podríamos esperar al principio de la fase de aireación, partimos de un estado en el que no había oxígeno disuelto, no había gramos de oxígeno, y a medida que aumenta la aireación, el tiempo de aireación, esta concentración va aumentando. O sea, los gramos de oxígeno, perdón, más que concentración, los gramos de oxígeno que hay dentro del reactor van aumentando. ¿Qué ocurre? Pues en ese mismo, paralelamente, lo que ocurre es que la concentración de oxígeno disuelto en la salida del reactor óxico, medido en ese punto, en el punto de salida del reactor, es esta línea roja, también va aumentando a medida que se pasa tiempo aireando. Y paralelamente también, en línea azul, el SOTE, que es la eficiencia de transferencia de oxígeno, pues tiene que ir bajando, porque al principio cuando hay muy poco oxígeno disuelto, cualquier gramo de oxígeno que metas en el agua se va a disolver perfectamente a la máxima velocidad posible que permite, pero a medida que se va concentrando ese agua en oxígeno, pues irá bajando, como es esperable. Y este proceso pues se revierte en el momento en el que paras la aireación. Por eso cambia completamente la pendiente de estas curvas. Entonces, bueno, y por cierto, el SOTE, en este caso, esta medida se mide en este eje. Por eso lo he coloreado en el eje de la derecha, coloreado de azul. Entonces, bueno, aquí, mediante este tipo de gráficas, pues ya puedes ir evaluando una serie de comparativas con lo que sería la siguiente configuración, la número 2. Bueno, incluso antes de llegar a eso, ya por último, antes de llegar a la comparativa con la configuración número 2, lo que se hizo también fue, bueno, pues antes de que leernos directamente los datos que nos está dando este modelo CFD combinado con el ASM, que lo hemos programado entre nosotros mismos con nuestra mejor intención, pues lo que hicimos fue también comparar los datos de la simulación con los que daba el software West, que bueno, ya viene programado de fábrica, que no utiliza exactamente la misma programación, porque utiliza sí los ASM, pero no el tema de la CFD, y ver la comparativa de datos de uno con otro. Entonces veíamos las características de los diferentes parámetros del componente ASM1, que son fracciones solubles biodegradables, de la DQO, particuladas, bacterias, etc., en la zona anóxica y en la zona óxica, comparando los resultados del modelo CFD con los que daba West. Y luego midiendo la diferencia que había entre un valor y otro, expresado en miligramos litro y en tanto por ciento. Entonces, bueno, se podía ver, no vamos a parar a verlos uno por uno, pero que la similitud era muy buena, a excepción, que bueno, lo hemos nombrado aquí, del tema del oxígeno, que es donde había una mayor diferencia, pero bueno, en este caso pensamos que es debido a que, bueno, los modelos tipo West pues consideran que son reactores de mezcla completa, no hay una diferenciación de oxígeno en su interior, es todo un mismo volumen, igual en cualquier punto, pero los temas CFD sí que discretizan en ese caso. Entonces, bueno, pensamos que es más exacto el valor que nos da la CFD que el que da West, por lo tanto, bueno, ahí vemos que hay incluso una mejora por parte de esta programación manual que hacemos combinando los CFD con la ASM. Y a partir de aquí vuelvo a dejar el paso a Paco para que siga contándoos la historia esta, sobre todo en el tema de la combinación número 2. Vale, perfecto. Muchas gracias, Héctor, otra vez. A ver. Vale, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces hemos dicho que la comparación, es decir, que inicialmente estábamos comparando dos configuraciones de aireación. La configuración 1, que eran 48 difusores de 7 metros cúbicos hora por difusor, y la configuración 2, de 80 difusores
más pequeños y además distribuidos heterogéneamente. Entonces, esta es la tabla de resultados, que es muy similar, bueno, o dice lo mismo que nos ha mostrado Héctor anteriormente, donde el output, la salida del CFD, era que de esos 12 minutos que duraba el ciclo, con la configuración 1, para mantener el amonio en 1,4 necesitaríamos tener 305 segundos encendida la aireación, mientras que la configuración 2 solo 300 segundos. Si multiplicamos la fracción de tiempo que está encendido por el caudal total que está, nos daría el caudal medio. Y entonces vemos efectivamente que, tal y como recomendaban los propios fabricantes y los manuales, con la configuración 2, aquí, con un poco menos de caudal de aire medio, que al fin y al cabo es un poco menos de consumo, se puede obtener la misma concentración de la salida. Aquí veis que para calcular la potencia simplemente, o estimar la potencia media que tenemos en la soplante, simplemente multiplicamos la caída de presión por el caudal medio. Entonces vemos efectivamente la primera conclusión del estudio. Bueno, la primera conclusión era que, tal y como advertían o tal y como aconsejaban los manuales, es mejor poner los difusores de aire más pequeños, y además, si podemos poner una distribución heterogénea con más difusores adelante, mucho mejor. Lo que nos ayuda el CFD es a cuantificar esta diferencia. Entonces, les voy a mostrar ahora un poco dos vídeos en donde se ve bastante bien, parecía lo que mostraba Héctor, pero durante un ciclo, cómo evoluciona el oxígeno, ¿vale? Vale, aquí veis el vídeo, esto es para la configuración 1, vemos que al principio no hay oxígeno, poco a poco empieza a oxigenarse, a aumentar la concentración de oxígeno en la zona, llega al máximo y empieza a limpiarse, y empieza a renovarse. Entonces, tal y como ha comentado Héctor, se observa pues una primera ineficiencia del sistema, es que en la parte final no hay tanta demanda ya, en la parte final de la zona óxica ya no hay tanta demanda de oxígeno. Al no haber tanta demanda de oxígeno, pues el oxígeno que hemos introducido con las burbujas no se consume. Esto es una ineficiencia importante, pues como ha dicho Héctor, gastamos una energía en la soplante de introducir el aire por estos difusores del final, y después de gastarle esa energía no se aprovecha, no podemos transferir el oxígeno al agua. Claro, con la configuración 2, pues vemos que la distribución ya es homogénea, es decir, ya hemos acoplado mucho mejor la inyección de oxígeno a la demanda de oxígeno, y ya en la salida no tenemos esas concentraciones tan grandes. Esto lo pudimos evaluar con la herramienta CFD. Por otro lado, también muy interesante en este aspecto es que al ser, lógicamente, la configuración 2, al ser difusores más pequeños, al tener menos caudal de aire por difusor, las nubes de burbujas o el agua o el licor de mezcla que hay junto a las nubes de burbujas está menos saturado, tiene menos concentración de oxígeno y puede mejorar el SO de la transferencia. Entonces, debido a estas dos razones, difusores más pequeños y distribución heterogénea, pues se consigue mejorar la eficiencia del proceso. En este caso, pues con un 6,3% menos de aire, para el caso de este reactor del artículo, conseguimos la misma calidad del efluente. A continuación, el siguiente paso que hicimos fue, hemos visto que entre las dos configuraciones, la 1 y la 2, lógicamente son más difusores, tienen un mayor coste de inversión, pero quizás se pueda mejorar aún. Y entonces probamos, dentro de la configuración 2, que son difusores de aire pequeños distribuidos heterogéneamente, a bajar el caudal de aire por difusor. ¿Por qué queremos bajar el caudal de aire por difusor? Pues precisamente por lo que hemos venido comentando hasta ahora. La demanda, en el caso de este reactor, quizá introduciendo más paulatinamente el aire, más paulatinamente el oxígeno, se iría consumiendo más paulatinamente y podríamos acoplar ese consumo y esa demanda. Y entonces, efectivamente, vimos que introduciendo
haciendo en vez de 4 metros cúbicos hora, solo 2,5 por difusor, lógicamente vamos a tener que tener los difusores mucho más tiempo encendidos, pero la media, es decir, la multiplicación del porcentaje de tiempo que está encendido por el caudal que consta, nos dice que efectivamente ahora en vez de un caudal medio de 133 metros cúbicos hora, con 119 es suficiente. Y encima todo, en este caso, los difusores, el salto de presión que se produce en el difusor, al trasegar menos caudal también es un pelín más bajo. Con todo lo que tenemos, pues que con un 14%, con casi un 15%, en el caso de este reactor biológico, con un 15% menos de energía, en la soplante podemos conseguir la misma calidad del fluente, la requerida. Y también les voy a enseñar un vídeo del mismo. Aquí. Vale, esta es la configuración 2 con menos difusores de aire. Vale, se observa y como veis, mira, en el gráfico se ve muy claro. Se observa que al final del ciclo la concentración, fijaros que la escala, perdón, ha cambiado. La escala ya antes el máximo era 5, ahora el máximo es 3,2. Es que ya apenas está subiendo, se mantiene en torno a 2 ppm en el reactor en el momento de máximo. Y se observan pues nuevamente la mejoría en los dos efectos. Se adecua mucho más la demanda a la inyección y por otro lado aquí se observa cómo al no subir la concentración de oxígeno, el SOTE que ha comentado antes Héctor no baja tan drásticamente, se mantiene siempre por encima de 14, 13, a pesar de estar en el final del ciclo de erección. ¿Vale? Con todo esto, pues estas fueron las conclusiones del estudio generales, es decir, fuimos capaces con la herramienta CFD, por supuesto, de comprobar que lo que decían los manuales era cierto, de eso nunca dudamos, pero fuimos capaces de cuantificarlo y para saber que para este reactor biológico de la planta que se iba a remodelar, pues que poniendo la configuración 2, que a lo mejor eran más difusores de aire y sería un mayor coste de inversión, pero a la larga podríamos conseguir un importante ahorro energético en la explotación. Y aquí, bueno, en los vídeos hemos visto mejor esta figura y este sería el resumen de las tres variables generales que hemos tenido en los tres casos. ¿Vale? Se observa lo que hemos dicho, el SOTE en la configuración 2B, es decir, con poco aire, al no subir la concentración de oxígeno no baja tanto, por lo que del oxígeno introducido se transfiere más y además tenemos la misma. La concentración de oxígeno que sale sin consumirse también baja bastante. Y estas dos mejoras son las que propician pues que gastando un poco más dinero en la inversión inicial se pueda mejorar la eficiencia de la PIT. Paco, por unos momentos hemos perdido tu audio. Y ahora yo por lo menos no, dime no en veo qué tu zona ha pantalla. sido, si lo acordáis. Bueno, eran quizá Nada, los hace últimos 10 segundos. Vale, dejo de compartirla, espera. hace 30 segundos. Vale, sí, ahora volvemos a ver tu pantalla compartida ya. Vale, la explicación de cómo en el artículo, cómo en el análisis conseguimos demostrar o cuantificar mejor, por qué una configuración, a pesar de tener un mayor coste de inversión, iba a tener luego a la postre, iba a ser más eficiente, y hemos dicho que eso iba a ser debido, principalmente, como vemos aquí, a que por un lado, al tener la concentración de oxígeno no permitir que suba mucho, pues el SOTE iba a ser bastante más alto, es decir, del oxígeno que metemos o de la transferencia iba a ser más alta, y por otro lado íbamos a conseguir que la cantidad de oxígeno que sale sin consumirse sea menor. ¿Vale? Y hasta aquí mi parte, a ver.
Vale, Héctor, ¿puedes pasar tú o no? Sí, bueno, ahora creo que es Manolo ya el que se encarga de dar Eh, paso a las Vale. preguntas que pueden haber. sí, a ver, con esta última explicación de Paco, ya finalizo por tanto el primer bloque, el primero de los dos bloques, ya lo damos por finalizado. Entonces ahora damos paso pues como decía al principio, al turno de aclaración de las diferentes consultas que ya se han realizado en el chat, y también os animo a que si os ha surgido algún tipo de duda que hasta ahora no hayáis compartido con nosotros en el chat, pues que aprovechéis ahora este momento para escribir en el chat pues todas aquellas consultas y dudas que a lo largo de esta primera parte de la explicación os hayan surgido. Entonces, yo me he ido anotando aquí algunas cuestiones de las que se han comentado. Entonces voy a ir en orden cronológico a tal y como se han ido exponiendo en el chat. Y bueno, una de las primeras cuestiones era quizá no tanto entrando en el detalle del artículo y del artículo de investigación que se desarrolló, y era más conceptual de CFDs. Venía a decir algo así como que a partir de qué inversión es rentable el CFD o la CFD frente a desarrollar un prototipo a nivel escala piloto, que podría ser, digamos, la otra opción a la hora de hacer algún tipo de investigación o demás. Entonces, esta quizá, Paco, puede ser una consulta más a responder por ti. Vamos a ver si... Vale, sí. Vale, perfecto, Si sí. te parece, Paco, leo literalmente Claro. la consulta que nos hacía precisamente pues, el compañero Luis, que creo que ha tenido que abandonar la conexión, porque así lo ha... Vale, pero la pregunta es muy interesante, sí. La consulta decía literalmente: ¿a partir de qué costo de prototipo o rentabilidad puede ser ventajoso aplicar CFD? Luego continuaba, es decir, aplicar CFD tiene un costo, pero en la actividad privada, ¿de cuánto debe ser la inversión para que sea aplicable un modelo CFD de forma que el retorno de la inversión sea recuperable de 3 a 5 años? Pues si quieres, Pablo, esto tu opinión o tu forma de ver eso, y yo, si me permites, después de ti aporto yo también mi punto de vista al respecto. Claro, perfecto. Hombre, yo creo que la duda no tiene una respuesta, esa pregunta no tiene una respuesta absoluta, sino que es muy relativo. Supongo que dependerá de el tipo de proyecto, el tipo de empresa. No podemos dar una respuesta absoluta. Yo lo único que puedo aportar, o en mi experiencia, es, claro, para empezar, dependiendo de lo novedoso que sea el prototipo, la tecnología, el CFD necesita una validación experimental. Es decir, si no es el reactor tipo, si es algo muy novedoso, habrá que validar el modelo CFD y probablemente necesitemos, aunque sea a muy pequeña escala, una planta piloto. Y luego, respecto un poco la implementación de cómo está ahora mismo la industria del CFD, pues sí que es verdad que ahora con el desarrollo de los ordenadores, cada vez son más las compañías de software. Es decir, antes solo era ANSYS. ANSYS tenía CFX Fluent, y una licencia de ANSYS para solo una licencia por una compañía podría costar, pues en precio de aquí, 50.000 euros al año, por lo que no era fácil acceder. Pero ahora con el mercado se han abierto otras, como son pues Autodesk, que es de AutoCAD, Dassault Systèmes, que es de SolidWorks, pues aportan su propio software, que además es bastante más barato y es bastante más potente. O sea que tenemos una gama de precio potencial que nos permite a la industria elegir dependiendo de pues, cuál es nuestro presupuesto, de en qué consiste nuestro proyecto y qué es lo que queremos, hasta qué punto que necesitamos detalle, nos permite elegir. Hay una gama de potencial y de precios. Pero sí, el precio ANSYS, que es el más popular, el precio es de 50.000 euros al año, por lo menos aquí en España por licencia, y normalmente Dassault Systèmes, Autodesk o otros tienen un precio más barato. Vale, muy bien, Paco, gracias por tu aclaración. Bueno, yo brevemente doy mi visión del asunto. Efectivamente, bueno, en cuanto a coste, pues el CFD puede tener también coste, bueno, a considerar.
Pero yo creo que quizá una de las ventajas de CFD frente a desarrollar un prototipo detallado es el plazo de consecución de objetivos. Yo creo que siempre, en mi opinión, siempre un prototipo, quizá el plazo de consecución de conclusiones, mejor dicho que objetivos, será mayor que la CFD, porque pues, la CFD permite vía modelización pues agilizar ese plazo de consecución de objetivos. Entonces, bueno, por no entretenernos más y puesto que había varias cuestiones y tenemos un tiempo limitado, paso ya a la siguiente cuestión planteada. La siguiente cuestión planteada es la siguiente. La distribución graduada de los difusores se aplica también a reactores teóricamente completamente agitados. Luego se ha matizado que estos reactores completamente agitados se refieren a reactores de mezcla completa. Pero bueno, no sé si Héctor o Paco queréis aclarar algo al respecto. La verdad que estaba escribiendo respuestas en ese momento y, vale. y no estaba al tanto. Sí, vale, mira, repito la cuestión. Preguntaba uno de los asistentes que si la distribución graduada de los difusores, que es una de las cuestiones que se estudiaron en el artículo, si se aplica también a reactores teóricamente completamente agitados, entendidos estos como reactores de mezcla completa. Es que no termino de entender bien la pregunta. O sea, la distribución de difusores... Sí. Es que, tal y como lo veo, o sea, esto es algo que habitualmente no nos llegamos a plantear con las herramientas habituales. O sea, la distribución de difusores suele ser algo que decide el tecnólogo. A ver, sí, mira, Héctor, yo tal y como lo entiendo yo, nosotros en el artículo simulamos un flujo pistón. Entonces, en un flujo pistón, como tú bien has explicado a lo largo de la explicación, pues sí que tiene sentido poner más densidad de difusores al principio de la zona óxica del reactor y menos al final de la zona óxica del reactor. Sí. ¿No? Precisamente por lo que también luego decía Paco, de que al final de la zona óxica ya el consumo y la demanda de oxígeno es menor. Entonces, sí que parece lógico, teniendo en cuenta esto, el potenciar más la aireación al principio del reactor. Claro, yo creo que la pregunta de este asistente va en la línea de que si tenemos un reactor de mezcla completa en el que no es un flujo pistón, en el que puede haber cierta graduación, pues si tendría sentido o no, entiendo que va por ahí la pregunta, el graduar esos difusores, claro. como sí que parece tenerlo en un flujo pistón. Claro, como mezcla completa yo imagino un carrusel, un reactor carrusel. Para mí es representativo. En ese caso, pues volveríamos a encontrarnos con la misma pregunta. O sea, no tenemos otro tipo de herramientas que nos permitan evaluar es mejor poner los difusores de esta distribución o no dentro de la parrilla que sí que tenemos claro que tiene que ocupar un cierto volumen del fondo del reactor, ser ocupado por una parrilla de difusores. Pero ponerlos de una distribución o de otra, pues como no apliquemos una herramienta como la que acabamos de hacer y repitamos este proceso con una nueva geometría, y con el acelerador de flujo que le corresponda, con la velocidad que ponga en marcha las partículas, pues no podríamos saberlo. Sería planteárselo hacer. Pero con las herramientas convencionales es que no tenemos respuesta. Por eso precisamente fue publicado este artículo y se acogió en la revista Water Research, porque está tocando temas novedosos que no podemos darle respuesta de otra manera, a no ser que sea así. Pero estaría por ver. La respuesta es, pues habría que ver si hay una configuración óptima que para ese reactor en concreto, objeto de estudio, nos lo mejore sustancialmente o no. Yo creo que este tipo de cosas serían cuestiones que incluso plantear un estudio de simulación CFD ASM para diferentes posibilidades en un reactor biológico de carrusel, diferentes posibilidades de configuración de difusores, perfectamente homogénea o más agrupados al principio o más agrupados al final, en fin, diferentes posibilidades. Pues ese estudio podría concluir en cuál es la opción óptima. Sí. Como dicen por ahí, pues también puede ser mezcla completa una turbina en el centro de un reactor cuadrado. También puede serlo. Podría serlo. Pero habría que ver en cada caso pues la geometría completa. Yo entiendo, creo que tal y como ha dicho Alberto García en el chat, yo entiendo que si hay mejora no sería tan evidente como en un tipo pistón, eso estoy seguro. Pero ya cuantificar, es decir, no tiene tanto sentido como en
o en un flujo pistón, puesto que la concentración de oxígeno enseguida se enteraría de uniformizar, o sea que no sería tan evidente la mejora como aquí. No obstante, tampoco no me sé la respuesta a priori. Sí, tiene sentido, que en un flujo pistón parece más lógico. También es verdad que un carrusel al final, si lo dividimos en subzonas, pues también se generan subzonas óxidas, subzonas anóxicas, y vas pasando de unas a otras. Pero bueno, que es interesante este debate porque al final genera aquí diferentes opiniones y da pie a posibles estudios futuros. Bien, paso a la siguiente cuestión, que dice lo siguiente. Dice, para difusores, ¿cuál es la cantidad máxima de aire que se puede agregar por metro cuadrado y hora? Es decir, metro cúbico de aire por metro cuadrado a la hora. Continúa diciendo que en la aplicación escalonada de aire, por otro lado, esta configuración respecto a la alimentación escalonada ha sido evaluada. Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco... un poco ambigua quizá. Bueno, no sé si tenéis que decir algo vosotros, Héctor o Paco. No conozco esos datos, no puedo, no sabría decir. Sí. Bueno, yo brevemente, por pasar ya Sí. a la siguiente cuestión, pues al final la cantidad máxima de aire, o sea, cada difusor tiene su caudal máximo unitario por difusor de aire que puede aportar, y luego dentro de un metro cuadrado de reactor biológico en planta, pues también hay un número máximo, una densidad máxima de difusores que se pueden instalar. Y luego también por pura rentabilidad económica, pues tampoco interesa quizá instalar demasiados difusores, o a partir de un número, pues siempre habrá una limitación ya de optimización económica. Entonces, tomando datos de fabricantes y demás, se podría llegar a sacar ese número. Pero bien, bueno, o sea, ese dato concreto pues dependerá también de cada fabricante y demás, pero se podría llegar a obtener. No lo manejamos, no es un ratio bastante habitual en diseño, pero bien. Bien, paso a la siguiente cuestión, que también va ligada a todo el tema de aireación, y comenta lo siguiente respecto a las soplantes apagadas o encendidas o prenderlas. No es posible usar soplantes con variador de frecuencia, evidentemente que lleven su ventilador independiente para refrigeración del motor, para cuando baje la frecuencia, pues que no se vea mermada la capacidad de refrigeración del motor. Bueno, no sé si... Ahí podrías responder tú, Manolo, quizás mejor que nadie. Os doy prioridad a vosotros para que respondáis, pero si no respondo. Sí, responde tú. Yo. Sí, vamos a ver. La gran mayoría de plantas, por lo menos en mi experiencia, y esto evidentemente no es algo que quiera extrapolar, sino en mi experiencia personal, pues es muy habitual que las soplantes estén dotadas de variador de frecuencia. Pero también es muy habitual que aun estando dotadas de variador de frecuencia, operen por ciclos. Porque suelen ser equipos que están, bueno, en ocasiones incluso bastante sobredimensionados, y que incluso bajando la frecuencia 35 hercios o 30 hercios, ya un poco casi en el límite de lo admisible por el motor y por el equipo, pues sobra aireación. Entonces, bueno, pues a veces es mejor parar, es más óptimo energéticamente parar, operar con ciclos de on-off, para parada y marcha, a pesar de que eso, pues bueno, puede repercutir en que el número de arranques de ese motor pues es superior al que sería si operamos las 24 horas con la soplante, pero aún así compensa el operar on-off. De todas formas, aquí habrá mucha gente que tenga su propia opinión, su propia experiencia, y que incluso tenga una opinión diferente a la que yo he podido pero bueno, eso, por lo menos esa es mi opinión personal. Y ya por último, salvo que haya habido nuevas cuestiones, otro compañero comentaba, vamos a ver, sobre si es posible simular geometrías complejas en un reactor. Hablaba también de un SBR,
Bueno, la consulta en concreto decía lo siguiente: los modelos actuales permitirán incluir geometrías complejas en las que, si por ejemplo existen columnas en mitad de un reactor, se me ocurren, por ejemplo, ciertos casos de reactores SBR en los que el efecto dinámico es muy importante. Esta quizá, Paco, es más para ti que para Héctor, porque entiendo que se refiere a Sí, la simulación fluidodinámica de un reactor biológico, con esa geometría concreta. claro. Sí, entiendo la cuestión también es muy buena y es casi que también relativa. Sí, por supuesto que el potencial de la CFD potencialmente o teóricamente te permitiría abordar geometrías complejas, pero siempre vamos a tener una limitación computacional. Es decir, si la geometría es muy compleja y el ordenador no es potente, pues ya vamos a tener un problema, vamos a tener problemas para validarlo, vamos a tener que tomar simplificaciones. Es decir, es una herramienta muy interesante, se emplea mucho, pero tiene la limitación principalmente computacional. Y en este Vale. aspecto, si os parece bien, puedo enlazar con una pregunta que he visto abajo en el foro. Claro que sí, por supuesto. Nos han preguntado, claro, nos han preguntado si el modelo de turbulencia influye en los resultados, en la simulación. Esa pregunta también es muy interesante, puesto que una de las limitaciones de la CFD es la turbulencia, es decir, en análisis de estructura o en análisis de sólidos, en análisis mecánico, elementos finitos FEM, siempre los resultados tienen mucha menos incertidumbre que en CFD. ¿Por qué? Porque allí las ecuaciones están muy claras y resuelve directamente las ecuaciones. ¿Cuál es el problema en CFD? En CFD, por lo que hemos dicho, tenemos la limitación computacional. Entonces, normalmente no se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones del modelo, sino que se resuelve una versión, pues dependiendo del problema, pero normalmente que están promediadas. Entonces tenemos que modelar, el problema es que el fluido sabéis que es turbulento normalmente, es decir, un fluido no es totalmente estacionario ni no es estacionario, sino que tiene pequeños remolinos que además fluctúan en el tiempo, las fluctuaciones. Entonces, modelar ese efecto en detalle requeriría un coste computacional tremendo. Es decir, son simulaciones que se llaman DNS o LES y no se pueden abordar. O es decir, no merece la pena en un reactor pues de 8.000 metros cúbicos, como pueden ser. Entonces, para ello recurrimos a los modelos de turbulencia y los modelos de turbulencia, pues, claro, en este caso en concreto, en casos de reactores biológicos, el flujo es no es flujo complejo ni influye tanto, es decir, está muy investigado, de hecho en muchos artículos está que de los modelos habituales de K epsilon te evalúa muy bien el mezclado, pero sí que es verdad que hay problemas aerodinámicos o problemas incluso de otro tipo de problemas donde el modelo de turbulencia da muchos problemas y valga la redundancia y tenemos que evaluarlo, ¿vale? Es decir, dentro de las limitaciones del CFD hemos dicho que uno es el tiempo de cálculo, el coste computacional, pues muy ligado a él va el modelo de turbulencia. Simplemente tenerlo en mente. Vale, de acuerdo, Paco. Bien, bueno, como comentaba al principio, tenemos una limitación de tiempo que lamentablemente tenemos que cumplir. Y vamos a dar paso ya al siguiente bloque, al segundo y último bloque ya de este webinar, que, como decía al principio, está centrado en el software de libre descarga Links a CFD ASM, que desarrollamos, como comentaba también al principio, pues en paralelo a este artículo, y que Paco se va a encargar de explicar en detalle. A la finalización de esa parte de la explicación daremos nuevamente a una fase de aclaración de consultas y ya agotaremos el tiempo que nos queda hasta completar la hora y media de duración del webinar, pues con todas esas consultas que ya pues, serán tanto de esta segunda, podrán ser tanto de este segundo bloque de software como incluso alguna cuestión que haya podido quedar pendiente del primer bloque. Vale, así que Paco, te doy paso para que procedas ya con la segunda parte del webinar. Teniendo en cuenta que quedan 25 Vale, minutos, perfecto. que se va a cortar automáticamente No, no te la preocupes. sesión. Vale, es muy rápido. Bueno, pues los vamos a presentar ahora. Es decir,
decir, dentro del... Esto, a ver, espera que lo encuentre aquí. Un software que desarrollamos nosotros mismos y Vale, estoy llegando. Vale, aquí tenemos. Es un programa que hicimos nosotros mismos. Fijaros que es un ejecutable simplemente. Y en el programa lo que tratamos de hacer es integrar herramientas de CFD libres, concretamente de OpenFOAM, con una plataforma que se llama BlueCFD, que ellos se encargaron de compilarlo para Windows, y nosotros simplemente aprovechamos BlueCFD para implementar en ellos nuestro modelo de ASM1, el mismo del artículo, y además le hicimos una interfaz, como veis, con lo que permitimos al usuario jugar un poco, es decir, hacer un poco para estos casos sencillos, un poco de una simulación CFD, donde le permitimos meter tanto parte fluidinámica como parte biológica, y para ello precargamos lógicamente la simulación CFD completa requeriría que el usuario empezara haciendo la geometría, el mallado, y lógicamente eso requiere, ya requeriría programas más complejos. En este caso pusimos 3 tipos de reactor, por ejemplo aquí le dais el programa una vez abierto, sale primero el logo de la empresa, pero aquí le podía elegir el tipo de reactor que quería analizar, por ejemplo el tipo 1, que es este de aquí que veis, que es parecido siempre en 2D al del artículo, aquí un agitador, la entrada, zona anóxica, zona óxica. El reactor tipo 2 lo veis aquí un poco laberíntico antes de pasar a la zona óxica, y el reactor de tipo 3, este de aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a simular el reactor tipo 3. Entonces, el usuario, en este programa, que está el enlace, creo que ahora lo facilitará Héctor, si no lo tenemos, tenemos 2 partes, primero fluidinámica y luego biológica. Entonces, en la parte fluidinámica decimos, pues los aspectos fluidinámicos, por ejemplo, ¿cuánto es el caudal tratado? Venga, 220 metros cúbicos día. ¿Cuál es el caudal recirculado? Venga, 300. El caudal de recirculación externa, un pelín más bajo. El caudal purgado y la potencia del agitador. Entonces elegimos esos parámetros y le damos a simular, ¿vale? Que aquí voy a tener un problemilla. Espera. Vale, espera aquí. Venga, le damos y empieza a simular. Y aquí no se ve, pero en realidad los mensajes que están corriendo corresponden a un software de CFD libre que se llama OpenFOAM, que son una librería bastante potente, y empieza a simular. Lógicamente tardará 3 o 4 minutos, mientras tanto os enseño una instancia que tengo yo ya hecha, donde he simulado la velocidad, por ejemplo esto es para geometría tipo 2, y aquí el usuario podría analizar el campo de velocidad que se tiene en dicha zona, tanto en magnitud como en dirección y sentido. ¿Veis? Entonces, una vez que tenemos el campo de velocidad, podemos hacer un ensayo RTD. ¿Vale? Un ensayo RTD, aquí veis el botón, es simplemente un ensayo que se utiliza mucho para caracterizar la eficiencia, el flujo de reactor, y consiste en liberar en el instante inicial una masa de trazado en la entrada del reactor e ir a la salida y tomar muestras. Entonces nosotros simplemente aquí, una vez que hemos elegido nuestra fluidinámica, le daríamos a RTD aquí y empieza a simular y nos da los campos E y F, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo vais a ver, aquí se va a ver muy explícitamente en qué consiste, mira, de hecho a llegar de atrás, bueno, en qué consiste el campo E. Este es el campo E, aquí en la entrada liberamos un trazador, dejamos que corra el tiempo y vemos cómo ese trazador va recorriendo el reactor hasta que sale, ¿vale? Aquí fijaros que cuando se cambian los colores no es que el trazador esté creciendo, sino que la escala está cambiando, ¿vale? Que está gradual. Eso. Y entonces el programa también facilita aquí la curva RTD. La curva RTD esta de aquí quiere decir, pues mira, aquí nos vamos a las 2 horas, no se detecta nada en la salida. La salida no se detecta nada. A las 3 horas no se detecta nada. Ahora, justo hay aquí un pico a los 15.300 segundos, que es un poco después de 4 horas, donde se detecta el pico, que es el trazador que ha salido.
Esto de aquí es un flujo bastante cercano al flujo pistón y lo hemos simulado mediante este pequeño programa para esta geometría. La curva F es su integral. La curva F es el equivalente, en vez de introducir un pulso, introducimos un escalón. Y lo veis aquí cómo se va distribuyendo. En el reactor. Paco. ¿Vale? Por ejemplo, creo que aquí, para el caso que teníamos abierto, ya ha llegado. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Por un momento se ha cortado, pero ahora se escucha perfecto. Ah, vale, sí. Estoy la conexión se ve un poco regular. Vale, estaba mostrando la parte, hemos dicho que primero la parte fluidodinámica y luego en el programa, en la interfaz, le damos a parte biológica y ya con los campos de velocidad que teníamos vamos a transportar los componentes SM1 así como sus transferencias. Entonces primero metemos las concentraciones a la entrada, que esto es algo, pues como ha comentado Héctor al principio, lo podemos analizar simplemente como la DQ nitratos amonio o de una forma más con un fraccionamiento más detallado, y además metemos las constantes del modelo. Y con eso metemos además las características de la aireación, cuántas filas tenemos y cuántos difusores por fila, el caudal de aire por difusor y diámetro de burbuja, y obtendríamos los campos de las distintas concentraciones. ¿De acuerdo? ¿Se me escucha bien ahora? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, a ver qué está haciendo. Bueno, los paso a mostrar mientras. Entonces, en el caso que ya hemos hecho, le podemos dar, por ejemplo, sustrato. Pues vemos cómo entra con una concentración, en la zona óxica baja considerablemente, pero al bajar a la zona anóxica, en la zona anóxica baja un poco, pero en la zona anóxica ya baja considerablemente. Oxígeno. Pues lógicamente, bueno, mira, aquí se ven los difusores de oxígeno, de los difusores de aire cómo están, y se observa pues el campo de oxígeno, que conforme va avanzando en la zona anóxica apenas hay oxígeno, pero en la zona óxica, conforme vamos avanzando, va aumentando la concentración. Los nitratos, bueno, primero el amonio, en la zona anóxica apenas se consume amonio, y en la zona, cuando entra en contacto con el oxígeno, empieza a consumirse y se va convirtiendo en nitrato, algo que también se ve en el modelo, ¿vale? Esto es algo así, pues que podemos hacer pruebas con las 3 geometrías, jugar a poner más difusores, más filas, más caudal de aire, todo. Entonces aquí, por ejemplo, a ver si termina. Esta de aquí nos enseño la que tenemos. Y más que nada es un programa demostrativo, es decir, son geometrías precargadas y 2D. Lógicamente, si fueran 3D, pues tardaría mucho más en hacerse la simulación y se podría hacer incluso inviable. Y puede estar bien, y además es un programa que son librerías de CFD que no hemos hecho nosotros, simplemente nosotros la hemos integrado y hemos empleado el programa que ya había hecho BlueCFD. Por ejemplo, aquí se ve para la otra geometría, por ejemplo, el análisis de tipo pulso RTD, aquí se ve el pulso como entra al agitador, se mezcla y una parte pasa y llega a la salida. ¿Vale? O la curva F, que es la integral de la otra, pues igual como el pulso entra, llega a la salida, y poco a poco pues hay zonas que lógicamente cuesta más renovarlas, zonas que no son volúmenes muertos, pero cuesta un poco más que otras renovarlas. Y esta sería una presentación muy básica de este programa que hicimos. Vale, vuelvo a... Vale, a ver si me deja volver. Vale, Héctor, seguid vosotros, que mientras intento volver Vale, a dejar de compartir, que se me ha cerrado. Sí, pues si quieres, Manolo, ya te toca la última parte. Perdona, no, Héctor. digo, la última parte de invitar a ronda de preguntas de nuevo. Sí, bueno, mientras Paco va solucionando
este asunto. Si os parece, bueno, aquí se están haciendo ya algunas preguntas en el chat. Bueno, un compañero preguntaba si el software CFD ASM es gratuito. Bueno, ya acabo de contestar yo, si efectivamente es un software de libre descarga, que os pasaremos a la finalización del webinar un enlace para que todos os podáis descargar el software y podáis usarlo en vuestras casas y bueno, y tener este acceso, digamos, a una herramienta de este tipo. También preguntaban en el chat, bueno, si influente y recirculaciones se hacen estos modelos en el mismo sitio. Claro, esto, bueno, entiendo que se refiere a si en el software el influente y la recirculación entran por el mismo punto. En este caso la respuesta es que sí. Es así. O sea, no, o sea, este software, digamos que la geometría y la configuración del mismo, para hacerlo viable a nivel software de libre descarga, pues debe ser bastante simplificado en todos esos detalles que luego realmente pues, quizás no sean, no sean así. Es decir, pues quizá una recirculación no entra en todas las plantas por el mismo sitio que el influente, en fin. Luego ya cada planta tiene sus detalles, su casuística, sus particularidades, pero a nivel de software de libre descarga, pues hay ciertas cosas que inevitablemente pues hay que simplificar. Luego también, yendo un poco hacia atrás en el chat, claro, Alberto García comentaba que si si nosotros tenemos estudios hechos comparativos a nivel de cliente de diferentes sistemas de agitación para digestores anaerobios, pues tipo Rotamix, Scava, Lanzas y demás. A ver, esta consulta me parece muy interesante porque desde luego es un campo, el tema de la digestión anaerobia, es un campo donde tiene mucha aplicación la mecánica de fluidos computacional, el CFD, que a su vez combinada bueno, con los modelos del agua que simulan la digestión anaerobia, que son bastante complejos, pues desde luego por ahí hay un potencial bastante interesante de aplicación de la mecánica de fluidos computacional, de CFD. Sí, Por lo tanto, como bien comentaba Héctor, de momento esos estudios no los tenemos hechos, pero quién sabe si a futuro... De hecho, diría que no me suena haber leído nada. Podríamos llegar a hacer ese comparativo. Sí, Manolo, podría añadir que de hecho no me suena haber leído nada de los ADM1, que es el Aerobic Digestion Model de gestión anaerobia combinado con CFD. Yo creo que eso sí que es demasiado novedoso y complejo, pero será lo que esté por venir. Si ya de por sí es novedoso combinar el ASM1 con CFD, pues claro, ya lo que de gestión anaerobia pues bueno, es el futuro, o sea que todavía hay camino y mucho por delante en este campo de optimización y de desarrollo de... ¿Manolo? ¿Sí? Paco, ¿te tenemos ya por aquí con nosotros? Vale, sí. Bueno, no sé si el ordenador se me ha quedado un poco parado, pero sí a la pregunta que comentáis. Claro, nosotros, bueno, sí hemos hecho algún estudio de digestores anaerobios, pero comparación de sistemas de agitación no. Pero sí que es verdad, hay una publicación que se hizo en una depuradora que creo que fue aquí en Molina de Segura y la hizo uno de los autores, Javier Clarós, y creo que sí habla de ese tema, está muy interesante. Sí, desde luego es un tema muy interesante, el tema de... Eso sí, pero sin meter temas biológicos, solo a nivel hidráulico. Sí. Desde luego muy, muy interesante. Y como decía también anteriormente, pues todo este tipo de observaciones al final nos enriquecen a todos porque incluso dan pie a posibles estudios futuros. O sea que, bueno, es muy, muy interesante. Bien, bueno, Paco, no sé si has podido resolver... ¿Pero se está compartiendo mi pantalla o no? Ahora no. Ahora mismo... Vale, compartirla. Lo malo es que no puedo acceder yo al otro, pero... Bueno, pues aprovecho mientras tanto a
a compartir otra cuestión, otro comentario que se ha hecho en el chat, más relacionado con algunas de las consultas que se han resuelto al final del primer bloque. Y bueno, uno de los asistentes comentaba que decía, creo que es mejor tener varias soplantes y vas apagando soplantes según superes la consigna de 2 ppm de oxígeno. Claro, evidentemente, pues cuantas más soplantes tengas, menos horas de funcionamiento vas a tener en cada una de ellas y puedes ir alternando esas soplantes y por tanto menos arranques horarios va a tener cada soplante. Claro, todo eso está bien, pero también conlleva una mayor inversión inicial en la planta, con lo cual pues siempre hay que tender a ese equilibrio entre inversión y costes de operación y mantenimiento. Bien, bueno, voy a ir repasando alguna cuestión. Bueno, aquí alguien ya también da la enhorabuena por el artículo a Paco, o sea que muy agradecido. Hola a todos. Bueno, sí, pero el tema del CFD en este caso es tu especialidad, Paco. Claro, otra de las personas, otro de los asistentes comenta si siendo nuevo en CFD es viable o es relativamente sencillo, sin tener experiencia previa ni conocimientos teóricos previos, introducirse en el mundo del CFD. Claro, bueno, yo aquí, bueno, Paco tendrá su propia opinión, que es verdaderamente el experto en esto, pero yo, si me permitís, doy la mía. Yo creo que es bastante complejo introducirse en el mundo del CFD. Es decir, por ejemplo, Paco ha tenido que hacer un doctorado especializado en mecánica de fluidos computacional para poder adquirir los conocimientos teóricos necesarios para ahora poder abordar con garantías cualquier tipo de estudio de simulación numérica, ya no solo en temas de fluidos incompresibles como es el agua, sino fluidos compresibles como puede ser el aire, temas de aerodinámica, aerogeneradores, todo ese tipo de estudios. Creo que es algo muy, muy, muy complejo y muy específico, o sea que no es tan accesible a cualquiera. Yo, por ejemplo, en mi caso no me aventuro a meterme en ese mundillo. Sí, efectivamente, yo creo que, como comentan aquí en el último comentario del chat, y yo creo que a día de hoy el tema de CFD no queda otro que irse a los verdaderos expertos en esa materia y tirar de ellos, es decir, subcontratarles. Bueno, pues si os parece, seguimos. La verdad es que si queréis aprovechar este impasse para ir haciendo consultas de todo lo que hasta ahora se ha comentado en el webinar, pues yo creo que sería interesante porque nos enriquece a todos y compartimos diferentes opiniones y diferentes experiencias que cada uno hayamos tenido en esto. O sea que... Sí, parece que hay varias personas que están escribiendo en estos momentos. Parece que lleva su tiempo, pero hay varios, sí. Se van lanzando. Eso, debate. Bueno, hay varias personas que están escribiendo. Bueno, aunque antes se ha dicho, pero efectivamente tanto el webinar grabado, si es que se ha grabado bien, como el enlace al software, como las propias diapositivas, es algo que os enviaremos pues en poco tiempo. O sea, no sé si hoy o si no, más tardar mañana. ¿Vale? O sea, eso lo tendréis. Perfecto, Héctor. Mira, sí, se vuelve a salir el tema del carrusel, que la verdad es que había salido anteriormente en el chat y que efectivamente, bueno, pues se comenta en el chat que si hemos contemplado la posibilidad de incluir o estudiar una configuración tipo carrusel. A ver, evidentemente los carruseles son de las tipologías de reactores biológicos que más implantación tienen, por lo menos por aquí en España. En plantas de tamaño mediano o pequeño, pues es casi lo más común, por lo menos en mi experiencia personal. Con lo cual,
Pues evidentemente sería muy interesante, se podrían sacar muchísimas conclusiones de muy diferente índole el simular un carrusel, incluso ya no solo fluido dinámicamente, sino incorporando, como hemos hecho en el artículo y en el software, a ese modelo fluido dinámico los modelos ASM1 e incluso el 2 en otro caso. Nosotros particularmente no lo hemos hecho. Pero como decía antes con el tema de los digestores, el que no lo hayamos hecho no quiere decir que no lo tengamos en mente para el futuro. Pero desde luego es muy interesante. Aunque tengo la duda si la pregunta iba enfocada a si habíamos contemplado el carrusel también dentro del CFD ASM, dentro del software. Ah, del software. No queda claro, ¿eh? Pero que igual como que les interesaba ver cómo funciona en ese momento. Ese punto de vista no lo había contemplado. Como un carrusel estándar. Pero sí que puede... Sí que quizá van más por ahí que por cómo lo he interpretado. Sí, comenta Alberto que el carrusel es el reactor biológico que mejor funciona y más fácil de operar y controlar. Desde luego es el reactor biológico más robusto. Eso no hay lugar a dudas. Y la experiencia nos avala en ese sentido. O sea, la experiencia de todas las plantas que están operando con reactores biológicos tipo carrusel, bueno, pues son muy robustas y no dan apenas problemas. Sí, y bueno, hay otra pregunta que es la del MBBR, que a lo mejor, claro, es una pregunta que va entre Paco y yo, pero a lo mejor Paco directamente ahora no sabe lo que es un MBBR, pero y yo no sé si se puede simular exactamente en el CFD. Mi sensación es que sí, pero claro, son procesos de biopelícula añadidos al propio ASM. Que bueno, esos procesos de biopelícula también están cuantificados con ecuaciones de generación de espesor de película, degradación, cizallamiento. Pues no sé si habrán experiencias de eso, quizás tampoco las hayan todavía, pero es verdad que los MBBR cada vez están más extendidos. O sea, que puede que sea parte de lo que venga, puede ser que sí. ¿Sabes, Paco? Otra cosa que hay ahí para que algún día pueda llegar. No, pero la verdad es que está siendo muy interesante porque sí. van Sí la había surgiendo escuchado. posibles desarrollos futuros. Perdón, Paco, te cedo ya la palabra. Eso que sí la había escuchado y he visto algunos artículos de investigación, pero sí que es verdad que el modelado en detalle de la película, es decir, el modelado fluidodinámico de cómo la película se va formando, no se simula, sino que se modela. Es decir, que no, de momento no he visto las ecuaciones que lo pueden hacer. Vale. Mira, también se comenta en el chat que también sería interesante, otro posible estudio futuro, el ver los resultados que se obtienen con otro tipo de sistema de aireación, como pueden ser los rotores de aireación superficiales, tipo Orval o tipo rotor convencional, y verificar el oxígeno en el fondo del reactor. Claro, como entiendo que la mayoría de vosotros sabréis, o todos sabréis, este tipo de reactores de aireación superficial tienen una limitación en altura, es decir, no podemos hacer un reactor de mucha profundidad porque el oxígeno ya no va a llegar hasta el fondo del reactor. Entonces es interesante pues, para determinar, por ejemplo, ese óptimo de altura, en función del tipo de rotor que se va a utilizar, pues sería otra de las aplicaciones de CFD en ese tipo de sistemas de aireación. Y otra consulta, se podría utilizar el programa para realizar un entrenamiento de operadores, simulando varias situaciones o escenarios y padronizar las soluciones. Bueno, a ver, con las limitaciones que ya en parte habéis visto, que ya cuando tengáis el software veréis que el propio software tiene, pues sí, ¿por qué no? O sea, sí, se podría utilizar para jugar un poco con el software y hacer diferentes combinaciones, configuraciones y demás. Bueno, aquí se pregunta si me pueden recomendar empresas que hagan CFD. Bueno, yo creo que evidentemente hay relativamente bastantes empresas, no muchas, porque es verdad que es un campo muy específico, pero yo, en mi humilde opinión, recomendaría Link Simulation. Yo también. Gracias. Las empresas de mayor proyección y de mayor conocimiento profundo de temas de CFD. Pero evidentemente hay más. O sea,
no, no es la única. Bueno, estamos llegando ya a la finalización del tiempo que teníamos disponible para este webinar. Por tanto, bueno, primero, y sobra decirlo, agradeceros a todos vuestra asistencia. Yo espero que os haya enriquecido, os haya gustado todo lo que se ha comentado aquí. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Aparte, os agradezco especialmente esta asistencia en un Jueves Santo tan especial como el que estamos viviendo, debido a la situación que ya todos estamos sufriendo y que ya de sobra conocéis. Y bueno, simplemente mostraros en esta diapositiva que a través del aula de bioindicación Gonzalo Cuesta, sabéis, pues se ofrecen multitud de cursos especializados, tanto en temas de simulación de DAR, en temas ya de diseño de plantas depuradoras de aguas residuales, incluso de tratamientos terciarios. Y bueno, como novedad próxima, también se va a lanzar en muy breve espacio de tiempo un curso de diseño de estaciones de tratamiento de agua potable. Con lo cual, bueno, pues ahí lo tenéis en la diapositiva, así que en esos links que tendréis a vuestra disposición podéis consultar y información de cada uno de esos cursos que se ofrecen dentro del abanico y del portfolio de cursos que el aula tiene a disposición de todos. Todos estos son cursos online de matrícula abierta, con lo cual, bueno, pues cómodamente desde nuestras casas los podemos realizar. Y bien, pues con esto... Lo único, Manolo, como no se ha cortado, en teoría podría haberse que se cortara, pero bueno, como no se ha cortado y veo algunas preguntas que igual puedo responder de las últimas que han hecho. Venga, pues adelante, mientras no se corte. Pues ha habido una que decía el tema de si se puede llegar a simular el tema de filtros percoladores, aunque lo he puesto por escrito. En ese caso, sin llegar ni siquiera al tema de simular los filtros percoladores como CFD, sino simplemente como ASM, sí que puedo deciros con total seguridad, porque esto lo he comprobado, lo he hablado bastantes veces, no existen modelos que representen la complejidad de los sistemas de filtros percoladores en la actualidad. No existe ninguna herramienta comercial. No existe en West, no existe en BioWin. Y de hecho no tienen pensado desarrollarlo. Me consta que, como bueno, la zona de Pamplona, donde es Nilsa, la empresa de aguas municipales de allí, que tiene casi todas sus plantas depuradoras con filtros percoladores, es el referente en España, sí que están muy interesados en conseguirlo. Y sí que sé que han llegado a contratar pues en este caso es al CEIT, Centro de Investigaciones Técnicos de Guipúzcoa, para intentar ver de desarrollar, gracias a las experiencias experimentales, que pueden medirlo experimentalmente, cómo generar un modelo que se complemente con los ASM ya existentes y sin embargo sea capaz de modelar toda la dificultad de los filtros percoladores. Porque al final la dificultad mayor de estos sistemas está no solo en la generación de biopelículas, sino en cómo se distribuye el influente, porque el influente va distribuido en función del brazo giratorio, que gira dependiendo de una velocidad, cae por diferentes zonas de la área superficial del filtro percolador, en fin, tiene una dificultad muy grande. Y además es un modelo de filtro, es un modelo depuradora que no está tan extendido internacionalmente. O sea, también existen en Sudamérica bastantes, pero no se ve como el prototipo de depuradora del futuro. Tiene una aplicación concreta, históricamente se ha utilizado, se ha modernizado, ya no lleva tanto relleno de piedras, es más de plástico, más eficiente, pero claro, no tiene detrás ese soporte que ayude a desarrollar. Entonces, bueno, hasta que no se desarrollara esa parte, pues no se podría implementar en un CFD unos modelos que todavía, una teoría que no está desarrollada. Y luego otra pregunta que había visto también, que era que se podía calibrar los coeficientes para no errar si existía algún tipo de protocolo. Bueno, nosotros sí que aplicamos protocolos para los trabajos de calibrar el modelo ASM, los parámetros coeficientes estequiométricos y cinéticos. Lo que hacemos, que antes creo que lo había puesto por escrito, es primero partir del apoyo de estos softwares solo de ASM, que son más, digamos, amigables, entre comillas, tienen su complejidad, pero bueno, es más manejable, y con ellos sí que a partir de datos existentes de la planta, datos experimentales recogidos y las predicciones del modelo, se intenta ajustar, que la predicción del modelo se ajuste a la realidad experimental en base a ciertos protocolos que existen, pero no están unificados, pero hay protocolos de calibración.
esos protocolos pues, son muy variados. Los hay desde muy complejos y caros, que pueden depender de mucha cantidad de información, a otros más sencillos, que se ajustan más a la realidad de lo que tienes disponible. Entonces ya depende del tiempo que tengas y el presupuesto disponible para adecuar esa calibración. Y bueno, hasta ahí esas preguntas que había leído. De acuerdo. Bueno, pues creo que en principio ya está, ¿no? Creo que el resto de preguntas ya Sí, está. yo creo que de momento no hay más cuestiones. Sí, lo del link de descarga os lo pasaré en un correo electrónico respecto a la última pregunta, junto con las diapositivas y la grabación del vídeo si ha quedado bien, si se ha podido grabar. Bueno, aquí una persona pregunta, ya con esto casi que ya podríamos dar por finalizado. Hace una última cuestión que dice lo siguiente: ¿el CFD puede simular el efecto de un vehiculador tipo hélice? Está Paco, quizás, Sí, si puedes contestarla tú. claro, de hecho, no tanto a lo mejor en tratamiento de aguas, pero en otras aplicaciones, digo, no tanto en depuradoras, pero en otras aplicaciones es muy habitual. Es decir, las herramientas CFD se emplean mucho en diseño de hélices de distinta naturaleza y distintos fines, pero sí, Vale, perfecto. es muy habitual. De hecho, incluso en la presentación al principio ha salido, si lo acordáis, un aerogenerador y el campo de velocidad alrededor. Lógicamente no es el mismo régimen de velocidad ni la misma aplicación, pero sería algo análogo. Muy bien. A ver, no sé si habrá alguna cuestión más. Vamos a ver. En carrusel si es habitual, comentan, y afecta a la difusión de aire. A ver. Bueno, pues a lo que haya alguna otra cuestión, como ya comentaba Héctor, se os pasará toda esa documentación, tanto el link de descarga del software, como la propia presentación. Y pues por nuestra parte, nada más. Agradeceros nuevamente la asistencia a todos. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que os haya aportado pues, una visión que no tuvieseis o que algo haya sumado a vuestro conocimiento este webinar. Y nada más, esperamos teneros en futuros webinars que podamos organizar y así como en pues, todos esos cursos de formación online que ya sabéis que desde el aula de Bioindicación pues permanentemente se están organizando. Así que bueno, por mi parte me despido ya y cedo la palabra a Héctor y a Paco para que bueno, también hagan lo mismo. Pues nada, pues agradeceros a todos la asistencia, habernos escuchado, haber tenido esta paciencia en un día como hoy y bueno, pues desear lo mejor para todos y que nos volvamos a ver no virtualmente incluso, sino en algún congreso o algún sitio ya presencialmente, que buena señal será. Exacto. Nada, de mi parte también agradecer a todos la asistencia, hemos pasado un buen rato y ojalá que podamos seguir, bueno, para empezar que esta crisis acabe pronto y que en un futuro podamos seguir en contacto todos. Nada, muchas gracias.